Muy bien, bueno, pues como seguramente tenemos conocimiento todos, es muy importante el que aprendamos también a visualizar que dentro del proceso de planeación estratégica es importantísimo el que nosotros podamos establecer una serie de mecanismos que nos permita ir retroalimentando la actividad que venimos desarrollando dentro de las diferentes organizaciones. Es justamente de esta manera como surge el concepto de Balance Scorecard, que es lo que tenemos nosotros aquí. En primera instancia, nos dice que lo que tenemos que hacer es, después de haber planeado todos los diferentes objetivos que se están planteando en la organización y haber revisado también el análisis FODA, en donde visualizamos las áreas de oportunidad, las amenazas, las debilidades y las oportunidades, bueno, pues ha llegado el momento de desarrollar también las estrategias necesarias para alcanzar esos planes. Ahora bien, de esas estrategias se van definiendo ciertas acciones concretas a realizar. Se van desarrollando también ciertos puntos que son neurálgicos para la organización, a los cuales se les tiene que dar un seguimiento importante. Es en este punto en donde se van a establecer precisamente las metas concretas que todas y cada una de las diferentes personas tendrá que desarrollar al interior de la empresa. Dependiendo de cuáles sean sus atributos, también dependiendo de cuál sea el papel que cada persona juega dentro de los diferentes procesos administrativos, bueno, pues serán las diferentes metas que se le va a establecer a todos y cada uno de ellos en aras de alcanzar la mejora continua y por supuesto también de alcanzar la visión. La visión que, como ya vimos, es la declaración del punto a donde la organización se pretende llegar al cabo de un determinado tiempo. Y eso se logra precisamente a través de la consecución de esas metas. Y cuando estamos planteando metas, es importante también que nosotros establezcamos un sistema de indicadores que estén bien coordinados, bien estructurados en cada una de las diferentes áreas operativas de la empresa, que sean también manejados por las diferentes personas involucradas en esos equipos de trabajo y que nos permitan retroalimentar en un momento dado cuál es el grado de avance que tenemos en cuanto a las metas, si éstas se han cumplido en tiempo y forma o bien establecer y analizar las relaciones de causa y efecto entre los diferentes fenómenos y ver qué es lo que sí se ha cumplido, qué es lo que sí se ha alcanzado y qué actividades son más bien pendientes de realizar. Si ha habido, por ejemplo, algún tipo de desvíos, pues es momento de analizar esos desvíos, ver por qué se han llevado a cabo y tomar acciones y medidas correctivas a la brevedad. Decíamos en primera instancia, ¿cómo se desarrolla ese Balance Scorecard? Bueno, pues vamos a tener en cuenta diferentes fases que previamente tenemos que haber analizado. Número uno, decimos declarar el estado final, es decir, a través de los diferentes mecanismos que tenemos de la planeación estratégica para poder plantearnos esos objetivos y esas metas, bueno, pues es que vamos a poder declarar ese estado final. Nos dice que es la descripción del estado de la organización, si las estrategias salieron exitosas, cuáles son los resultados finales que pretendes alcanzar al haber cumplido esos objetivos mediante la implementación de las estrategias. Aquí hay algunos aspectos que se tienen que tener en cuenta dentro de esa declarativa del estado final. Uno, si tiene que ver con los ingresos que va a tener la organización. Dos, el margen operativo, es decir, la utilidad de operación que va a tener la empresa, no solamente los ingresos, sino también el nivel de utilidad operativa que va a tener después de haber restado todos los gastos administrativos de distribución o ventas que tenga la empresa. Eso es la ganancia operativa. Por supuesto, también desde el punto de vista del servicio al cliente, cuáles son los resultados que se pretenden alcanzar. Eso es algo muy importante que se tiene que definir desde el punto de vista cualitativo, es decir, cuál es la calificación final que yo pretendo obtener del cliente, pero también y sobre todas las cosas, qué números pretendo obtener, quizá mediante un esquema de evaluación de parte del cliente, o también el número de órdenes atendidas que voy a haber desarrollado hacia el final del periodo de evaluación. Todo eso tiene que ir muy enfocado a poder dotarle a mis clientes de todos y cada uno de los diferentes requisiciones que estos tienen, a poder satisfacer sus expectativas y a alcanzar cierto liderazgo precisamente
en cuanto a el tipo de servicio que yo les doy a ellos. Otro punto importante a desarrollar dentro de esta declarativa del estado final es si es que vamos a pretender desarrollar nuevos productos o si más bien estamos abarcando nuevos mercados o inclusive, ¿por qué no también nuevos clientes? O sea, vamos a crecer y en qué sentido. Eso es básicamente lo que nos está diciendo esta declarativa del estado final. Número dos y muy importante es elaborar un mapa estratégico. Hasta este punto ya hemos comentado lo importante que es desarrollar objetivos, diagnóstico y estrategias. Lo que nos hace falta es ver cómo los vamos a ir estructurando, qué orden les vamos a dar precisamente para describir las relaciones causa-efecto entre todos ellos y así lograr alcanzar el estado final. Ese mapa estratégico que es el que vamos a ver a continuación nos va a ayudar para ir deduciendo de una manera lógica y consecutiva cuál es ese estado final. Luego vamos a establecer el cuadro de indicadores. Para cada uno de los objetivos se establecen metas, como ya comentamos. Un objetivo se alcanza una vez que todas y cada una de las diferentes metas fueron alcanzadas. Esas metas son stops en el camino, es decir, son puntos específicos hacia donde queremos alcanzar, deben de ser cuantitativas, ya sea en términos absolutos o en términos relativos, es decir, absolutos mostrando cantidades en cuanto a órdenes de servicio, cantidades también en cuanto a niveles de ventas que pretendemos alcanzar o avances de presupuesto, mientras que los indicadores de índole relativa son porcentajes. ¿Qué porcentaje de incremento en costos vamos a alcanzar o qué disminución de costos vamos a lograr y demás? Estos porcentajes tienen que estar también bien coordinados de tal manera que todas las áreas hagan lo que le corresponde a cada una de ellas para alcanzar precisamente ese numeral, ¿sí? Y se tienen que fijar también quiénes son los responsables para que pues los números se vayan moviendo y se vayan dando en la dirección adecuada. Es necesario darle un nombre a todos y cada uno de esos diferentes indicadores que nos van a permitir saber e ir conociendo periódicamente en qué nivel estamos cumpliendo esa meta. Si estamos hablando de cierto número de clientes que estamos atendiendo en nuestro negocio y que nos imponemos una meta de 300 personas atendidas durante el mes, bueno, pues a lo mejor paulatinamente, cada semana probablemente vamos a ir haciendo un corte que nos permita ir contabilizando ese número de casos que fuimos atendiendo. Si estamos hablando de ejercicio presupuestal, bueno, pues también vamos a hacer lo propio. Es decir, en este caso, lo que tendríamos que hacer es ir fijándonos periódicamente cuál es el nivel de gasto que se ha estado aplicando y también, por supuesto, que se haya canalizado adecuadamente hacia las labores para las cuales originalmente fue contemplado ese recurso económico. ¿De acuerdo? En cuanto al punto número 4, tenemos el reporte de progreso. Ese reporte de progreso nos va a servir precisamente para que una vez que se están emprendiendo todas esas actividades, ya que se están realizando todas las tareas de las diferentes áreas operativas, bueno, pues vamos a ir viendo cuál es el grado de avance de las diferentes tareas y cómo se van moviendo los indicadores. Para lo cual, por ejemplo, tenemos aquí en pantalla, se tiene establecido un sistema de indicadores basados en una semaforización en donde nosotros vemos, por ejemplo, aquí satisfacción al cliente con base a una encuesta. Vemos aquí y nos podemos dar cuenta de cuál es la calificación promedio que los clientes nos están otorgando a nuestros servicios realizados. Y por ejemplo, aquí en color rojo va a establecer si ese promedio está en 7.5 o menor. Si sobrepasa el 7.5 y llega a ser hasta de 8.5, bueno, pues el indicador semaforizado será en color amarillo. Mientras que si sobrepasa el 8.6 y hasta 9.8 o superior, bueno, pues el color del semáforo se mantendrá en verde. El incremento en ventas. Pueden ser cifras en miles o en cientos de pesos o en millones de pesos inclusive, o a nivel porcentual. Aquí, por ejemplo, la meta fueron 150 millones de pesos de incremento. Si ese indicativo de las ventas está entre 0 y los 120 millones de pesos, bueno, pues va a estar en rojo.
Si sobrepasa los 121 millones de pesos o a partir del momento en que llega a ser de 121 y 135 millones de pesos, cambiará a color amarillo. Y una vez que haya sobrepasado los 135 millones y hasta la meta final de 150, adquirirá la tonalidad verde que vemos dentro de ese semáforo. Por último, punto número 5, el resumen de las iniciativas, que no es otra cosa sino que una tabla que va a resumir todos los objetivos, va a concentrar también cuáles son los responsables y la fecha de finalización. Esa tabla nos va a servir para crear otra herramienta administrativa bastante buena que seguramente todos o si no muchos de ustedes conocen. Me refiero ni más ni menos que a la gráfica de Gantt, que es una herramienta que nos va a servir precisamente para que vayamos dándole seguimiento diario o semanal a las diferentes actividades, ver quiénes son los responsables, que efectivamente se vayan realizando las actividades en tiempo y forma, que se vayan asignando los recursos también en tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido originalmente dentro de un plan maestro, y por supuesto ir señalando mediante un elemento gráfico cuál es el grado de avance que va teniendo esa tarea. Si de alguna manera detectamos que hay un retraso, que hay una modificación versus lo originalmente planeado, bueno, pues también se tendrán que hacer los análisis correspondientes orientados a corregir esa situación o bien a reforzar lo que esté saliendo bien. Eso es lo que nosotros pretendemos lograr mediante este Balance Scorecard. Tener todo un sistema de control y de evaluación que le permita al empresario y pues a los diferentes directores o personas que son responsables de desarrollar tal o cual proyecto o una parte del mismo, pues que puedan tener esa visión estratégica y a 360 grados de todo lo que está pasando. Eso les permite también detectar oportunamente todas las desviaciones, todas las modificaciones que se tienen que hacer sobre la marcha, porque siempre va a haber imprevistos, siempre va a haber errores humanos y pues lo importante no es evitarlos, porque esos siempre van a seguirse suscitando. Lo importante, creo yo, es detectarlos a tiempo para actuar oportunamente. Ahora bien, tenemos aquí un cuadro que es prácticamente la base para conformar este Balance Scorecard y que nos habla acerca de esos diferentes aspectos que ya consideramos dentro de la declaración del estado final. Son 4 ámbitos: el ámbito financiero, clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. Y aquí, como vemos nosotros, acto seguido, después de haber delimitado esos diferentes ámbitos de la organización, vamos a ir planteando objetivos. Objetivos que tengan que ver, en el caso del área financiera, con productividad y reducción de costos, o bien con crecimiento y diversificación de los ingresos. Eso es algo bien importante porque los objetivos que nosotros vayamos definiendo tendrán, no a lo mejor que caer directamente dentro de algunos de estos ámbitos que estamos viendo en pantalla, sino que más bien tendrían que, pues más o menos estar vinculados o relacionados con alguno de estos aspectos que fomentan la productividad y por supuesto ayudan a la empresa a poder seguir adelante o a mejorar en dado caso de que se encuentre dentro de un bache. Por ejemplo, en cuanto a clientes, se deben de plantear objetivos orientados o relacionados con los atributos del producto o servicio que nosotros estamos prestando. Evidentemente, con la diversificación, con el crecimiento, con alcanzar nuevas metas o simplemente alcanzar nuevos mercados. Relaciones con el cliente, siempre hay algo que mejorar o que establecer, porque hay muchas empresas que probablemente no tengan esos adecuados canales de comunicación o las relaciones con el cliente sean demasiado elementales, demasiado sencillas, y si aparece una empresa que es capaz de establecer relaciones más sólidas y más funcionales con el cliente, definitivamente nos van a decir adiós a nosotros. Y por último, también en cuanto a la imagen que nosotros tenemos frente a esos clientes. Eso es algo vital, muy importante y que va a garantizar también la continuidad de nuestro negocio. Si tenemos una mala imagen frente al cliente, sabemos que hoy por hoy, gracias a las benditas redes sociales, nuestra productividad, nuestra viabilidad a futuro se puede caer al suelo, inclusive derivado de algún escándalo, alguna situación que ponga en entredicho nuestra imagen y reputación. Otro importante son los procesos internos que tienen que ver con la administración de las operaciones de los clientes, con la innovación y por supuesto desde el punto de vista regulatorio y social.
Todos estos son aspectos operativos y o productivos y o administrativos en donde definitivamente seguramente habrá ciertas áreas de mejora. Corresponde a los líderes de cada uno de los diferentes áreas que estamos mencionando ahorita, el que puedan establecer esos objetivos y también ir identificando las áreas de oportunidad orientadas justamente a buscar la mejora continua, el crecimiento. Y por supuesto también a establecer esos parámetros de medición. Todos los indicadores orientados justamente al cabal cumplimiento de esos objetivos que se están planteando. Por último, y no menos importante, porque ese es un motor muy, muy importante para la empresa en el mediano y largo plazo, están los objetivos que se van a plantear referentes al aprendizaje y crecimiento organizacional. Eso tiene que ver con el desarrollo y consolidación del capital humano. Pudiera ser, por ejemplo, la conformación de equipos de trabajo orientados a la eficiencia o efectividad. Pudiera ser a lo mejor el ir desarrollando a ese factor humano para que lleguen a un siguiente nivel, perfeccionando. Vamos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Otro tiene que ver con la información manejada internamente dentro de la organización, que es un aspecto también muy importante, muy, muy, muy relevante, en el cual pues las empresas hoy por hoy tienen que tener un control pleno sobre la información que están manejando desde el punto de vista de la seguridad informática, desde el punto de vista también del correcto almacenamiento y de la estructura de los sistemas de información de manera eficiente. Finalmente, el que tiene que ver con capital organizacional, la cultura organizacional, el conocimiento organizacional, que son aspectos, el primero que va a ir creando y a enfatizar el sentido de pertenencia que tienen los empleados hacia la organización. Por supuesto, también está muy de la mano lo que tiene que ver el, eh, con el apego hacia la empresa, con el clima laboral, en donde la gente que está más contenta, la gente que trabaja de una manera satisfecha y proactiva, libre de un clima de hostigamiento o de tensión, pues se vuelve más productiva y también es gente que está más abierta al cambio y a todas las acciones de mejora que se le propongan. Entonces este es un punto bastante, bastante relevante y trascendente. Y el del aprendizaje organizacional, que bueno, pues son procesos que le van a servir a las empresas a ir capitalizando todas las experiencias que van teniendo. Las positivas, por supuesto, para reforzar y para servir como punto de partida para otros procesos futuros, posteriores, pero también los errores, porque las personas y las empresas tenemos que aprender definitivamente de los errores. ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo evitarlo? Y cómo evitar de alguna manera que en otros momentos volvamos a caer igual o hasta peor inclusive. Seguramente todas las experiencias negativas implican ni más ni menos que un área de mejora o de crecimiento continuo. Simplemente es labor de todos los administradores y todas las personas que están directa o indirectamente vinculadas, justamente el poder, pues, ubicarlas perfectamente. Luego tenemos aquí el mapa estratégico, que si se acuerdan ustedes es el punto número 2, que es a donde habíamos comentado que empezaríamos a verlo nosotros. Y bueno, ya vemos ahí básicamente cómo se va a desarrollar este mapa estratégico, cuáles son los primeros pasos que empezamos a desarrollar. Vean, partiendo nosotros de la base, en donde vemos acerca de los pilares que ya estamos comentando nosotros: capital humano, capital de información, capital organizacional, que son básicamente las grandes vertientes que tenemos dentro de las empresas, ¿sí? Las personas, la información y, bueno, todos los activos tangibles e intangibles dentro de la empresa, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en capital humano las aptitudes, las actitudes y el entrenamiento que tienen las personas, por eso se llama capital humano y no simplemente recursos humanos, sino se entiende que esto forma parte del patrimonio de la entidad. Lo mismo pasa con la información, por supuesto, que no solamente son las cifras, sino son todos los sistemas de información que hay dentro de una organización, a través de los cuales fluye toda la comunicación, todos los datos y vamos, finalmente son las venas, las arterias de la empresa por donde debe transitar de manera adecuada, coordinada, libre y bien monitoreada toda la información en los diferentes departamentos y áreas.
Y también evidentemente se tiene que tener en cuenta la infraestructura telemática e informáticas, ¿no? Las bases de datos y las redes que tienen que ser lo suficientemente robustas y seguras para ese tratamiento. Capital organizacional, pues bueno, es justamente todo lo que estuvimos nosotros hablando. Después, en este siguiente ámbito, si ustedes recuerdan, estamos hablando de ya los diferentes procesos internos, que es lo que tenemos aquí. Administración de operaciones, administración de clientes, innovación y el ámbito regulatorio y social, esos procesos internos. Luego, desde el punto de vista de los atributos del producto o servicio, perdón, la oferta de valor, donde vemos también ámbitos muy importantes que tienen que ver con la relación precio-calidad de los artículos que nosotros estamos vendiendo o estamos ofertando, la disponibilidad de esas mercancías, las diferentes opciones o variedad que ofrecemos al público, la utilidad o funcionalidad que esos productos sirven, que sean auténticos productos de valor. Y por supuesto también estamos viendo la cuestión estratégica para el crecimiento y que tiene que ver con los niveles de servicio, las alianzas y la consolidación de nuestra marca. Todas estas estrategias tienen que ver con incrementar valor e incrementar también los ingresos. Tenemos que plantear perfectamente bien todas esas estrategias si lo que pretendemos es garantizar una consolidación de nuestra empresa en primera instancia y en segunda, pues ir creciendo también con el paso del tiempo, no estancarnos ahí. Todos los demás puntos tienen que ver con la productividad. Pues vamos a ser más productivos mejorando costos, con lo cual vamos a batir precios y también probablemente vamos a poder darle mayor calidad al mismo precio a nuestro público. O con la mejora y uso de los activos, ¿no? Hacer más eficientes los diferentes recursos que nosotros estamos manejando, ya sean recursos financieros, técnicos, humanos, materiales, informáticos o demás. Ahora bien, ya que tenemos y que hemos visualizado estas diferentes vertientes, evidentemente tenemos que pensar y analizar cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear en cuanto a todos estos ámbitos, quizá no en todos, a lo mejor estratégicamente en algún periodo nos vamos a evocar a unos o a otros, eso ya depende mucho de las necesidades concretamente de la organización. Bueno, pues entonces ahora sí ya planteamos ni más ni menos que este mapa estratégico. Vamos a visualizar, aquí lo estamos manejando completo, sin embargo, otra vez, bueno, pues depende mucho de la organización, cuáles son los objetivos que vamos a plantear en cuanto a los ámbitos financieros de clientes internos y de aprendizaje y crecimiento. Eso más bien sería como un resumen de lo que nosotros vamos a plantear. Aquí ya tenemos un ejemplo de la declaración del estado final. Participación del mercado al final del periodo que estamos presupuestando, pretendemos que nuestra participación sea del 35%. Alcanzar al final del ejercicio, obviamente también, una rentabilidad del 25%, una rentabilidad ya neta. Pretendemos crecer en 8 el número de sucursales que tenemos, que los clientes nos den una calificación neta del 9.4 o una calificación promedio más bien del 9.4, manejar un cierto control de calidad no inferior al 98%, pretendemos incrementar nuestro acervo de productos en 30, la productividad se tiene que mantener o tiene que alcanzar niveles del 89% y el clima laboral, es decir, la calificación que dan nuestros empleados sobre esta variable, debe de ser cuando menos del 9.8%. Si se dan cuenta, aquí tenemos metas muy concretas que evidentemente tuvieron que ser evaluadas para analizar si son factibles y realistas. Y si no, pues va a marcha atrás hasta que lleguen a determinarse y a desarrollarse esa declaración del estado final. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo básicamente ya de cómo se llena ese mapa estratégico, el cual se conforma a través de una lluvia de ideas. Están separados por crecimiento y productividad y vean ustedes, cada uno de los diferentes colores hace referencia a la perspectiva financiera del cliente, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento. Y aquí vamos delimitando qué es lo que queremos hacer, diversificar los ingresos. Eso implica también aumentar la confianza del cliente. O más bien, si logramos nosotros aumentar la confianza del cliente, vamos a diversificar los ingresos. Pero si vemos nosotros todo esto, sigue un camino más bien ascendente, por lo que tenemos que empezar justamente desde abajo, desde nuestra base, que fue como lo explicamos en este apartado.
tenemos que ver cuál es el aprendizaje y conocimiento. De ahí partimos con todo. Y vemos la alineación de metas personales de los empleados con los de la organización, el acceso a la información y la mejora en ciertas habilidades. ¿Qué aspectos tenemos que mejorar y qué meta nos vamos a plantear en cuanto a estos ámbitos? Eso tiene que llevar indiscutiblemente a la productividad de los diferentes empleados, que se van a traducir ahora sí ya por cada una de las diferentes áreas en oportunidades de crecimiento o de mejora a la productividad del negocio, ya dependiendo de cada uno de ellos. Pero para ello necesitamos contar con un personal sólido, bien conglomerado, bien alienado a la filosofía empresarial y por supuesto con las habilidades y competencias necesarias para desarrollar sus tareas. Y de ahí, pues bueno, ya se desprenden todas las demás metas que van a tener como fin fundamental la mejora de los rendimientos. ¿De acuerdo? Sería cuestión de darle una leidita y sobre todo ver cómo aquí a lo mejor un director general, un, un responsable o simplemente cualquier persona del equipo de trabajo que tenga capacidad de decisión y cierto liderazgo va a ser el encargado de coordinar todos estos trabajos orientados a que se vaya creando este mapa estratégico, que va a ser como el camino a seguir para alcanzar la visión que se tiene establecida en la empresa a un periodo determinado. Y bueno, después de ahí, como habíamos visto, lo que sigue es crear ese cuadro de indicadores, en donde, como también ya hemos explicado, pues se tienen que enunciar los objetivos, establecer cuáles son los indicadores que se van a establecer y, por supuesto, previo a ello, cuál es la meta que se pretende alcanzar. Eso se va a llamar Balance Scorecard, o sea, cuadro de mando integral. Y por otra parte, eso es el qué tienes que hacer y el cómo lo vas a hacer, o sea, la estrategia va a traducirse también en un plan de acción, en donde vas a ir definiendo las diferentes actividades y tareas a realizar y cuál es el presupuesto que se le está asignando en cuanto a números de cantidades monetarias, pero también de personas involucradas en tales procesos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se lleva a cabo ese reporte del ingreso en diferentes ámbitos de diferentes objetivos también, quiénes son los responsables, las metas establecidas, cuál es el indicador que se tiene considerado para evaluar el grado de avance de esa tarea, cómo vas a verificar esos resultados de manera preliminar para ver si se está cumpliendo o no con el objetivo. Y bueno, pues aquí tenemos los resultados que se van presentando a través de estas gráficas semaforizadas. El rojo indica que estamos por abajo de la meta y el sentido de la flechita lo que nos quiere decir es que sigue, que va a la baja. En el segundo trimestre, por ejemplo, del primer objetivo, vemos que ya se revierte el sentido del indicador, sigue estando por debajo de la meta, pero ahora ya está empezando a crecer el indicador. Finalmente, vemos que en el tercer trimestre, perdón, no está mal este cuadro, tiene que decir tercer trimestre, vemos que sigue subiendo el indicador y ahora ya estamos un poquito más cercanos de la meta, por eso ya cambio de rojo a amarillo. Finalmente, en el cuarto trimestre, afortunadamente, y al igual que el segundo objetivo, el sentido ascendente logró llegar a un nivel punto, a un nivel tal que logramos alcanzar la meta final. No así con el cuarto objetivo, en donde vemos que empezó creciendo, aunque muy por abajo de la meta. En el segundo trimestre continúa ese sentido ascendente de manera adecuada para ubicarse en un punto intermedio entre la meta y el objetivo. En el tercer trimestre habíamos alcanzado la meta satisfactoriamente, sin embargo, a partir del cuarto trimestre empezamos una caída en el indicador que nos hizo descender también en el semáforo a un color amarillo. Aquí tenemos una visualización de esos semáforos que se pueden hacer en cualquier software que nosotros tengamos para el seguimiento a esos diferentes objetivos, aunque también se pueden hacer inclusive en Excel. En Excel se puede hacer un sistema de indicadores semaforizados que nos permitan precisamente darnos cuenta de cuál es el nivel de cumplimiento que tiene ese objetivo. Y bueno, pues aquí lo que estamos viendo nosotros también es un punteo entre los diferentes programas estratégicos, perdón, objetivos estratégicos
y los diferentes programas con los cuales están alienados, básicamente para que nos demos cuenta de todos esos objetivos, cuáles son los programas que se van desprendiendo precisamente para pues darnos cuenta y cerciorarnos de que estamos haciendo también efectivamente lo adecuado. Aquí vemos otra vez los objetivos, el indicador, cuáles han sido los resultados en 2 diferentes años y cuáles son los diferentes programas que están alienados precisamente al cabal cumplimiento de esos ejercicios y su supervisión. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es la implementación? Pues vemos aquí que básicamente de lo que se trata y todo esto tiene que ver en primera instancia con el establecimiento de la filosofía de la empresa. La visión, la misión y las estrategias de la empresa son pieza fundamental para el adecuado seguimiento, bueno, y establecimiento de este cuadro de mando integral, que es una vez más el documento en donde nosotros tenemos que tener una visión periférica de todos estos ámbitos que estamos comentando y que tienen que traducirse en éxito y en crecimiento para la empresa. Lo que no se mide no se puede evaluar y definitivamente tampoco se puede mejorar. Por eso es que mediante este tipo de indicadores lo que nosotros pretendemos alcanzar es justamente un, pues una vía hacia la excelencia que nos permita mejorar los procesos internos, adoptar y adaptar los manuales de organización y manuales administrativos que ya se tienen en la empresa y con ello pues tratar de hacer de esta labor una automatizada, una completamente estandarizada y que sobre todo permita alcanzar las diferentes metas de las diferentes áreas operativas también de la empresa. Y pues bueno, hasta aquí la explicación de este Balance Scorecard. Espero que haya sido útil.